Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a ver la explicación del siguiente componente y es el diodo. Espero les guste la explicación y si tienen alguna duda me lo hacen saber para que la podamos aclarar. Entonces vamos a ver la explicación. Bueno, pues primero vamos a ver que el diodo se compone de dos materiales, dos tipos de materiales semiconductores. Entonces, un material va a ser del tipo P y un material va a ser del tipo N. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O por qué se hace que sea conductor? Sabemos que esto pues tiene una polaridad donde el P pues va a ser positivo, una polaridad positiva, y N una polaridad negativa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le metemos un voltaje, aplicamos una fuente, y se la aplicamos de esta manera, de la siguiente, que tenemos una fuente, más, menos, y lo aplicamos? Lo primero que va a pasar es que como aquí tenemos eh, positivo con positivo, se van a repeler, es decir, esta carga va a empujar hacia allá y esta hacia acá. Entonces lo que tenemos aquí, que eh, los los núcleos, ¿verdad? La parte esta la va a empujar hacia este lado, y igualmente de esta manera, de este lado lo va a empujar hacia la otra parte. Entonces aquí va a haber los electrones van a estar hacia este lado y este los protones hacia el otro. Entonces aquí se va a ver una parte donde se va a empezar a dopar, y lo que pasa es que aquí ya hay una esta barrera que había, este aislamiento, pues se rompe, ¿verdad? Entonces ya hay un flujo de corriente que pasa por ahí. Entonces es lo que permite que ya exista un flujo de corriente y esté continuando, que esté pasando por el diodo. Si nosotros hacemos una alimentación inversa, es decir, negativo acá y positivo acá, sabemos que polos opuestos se atraen. Entonces este se va a atraer con este y este con este se va a atraer de la siguiente manera. Entonces aquí lo que pasa es que esta barrera se separan, aquí los electrones se van para allá y la otra parte, los protones, se van para allá. Entonces aquí esta barrera queda libre. Entonces por eso no existe aquí un flujo de corriente, no existe. Entonces por eso no nos da. Otra cosa que debemos de saber, pues el símbolo, ¿verdad? Como ustedes lo van a encontrar en los diagramas electrónicos, pues es este, donde sabemos que tiene esta parte se llama ánodo y esta parte se llama cátodo. Y otra cosa que debemos de saber es su consumo, para que pueda haber aquí un, un flujo de corriente. El consumo de nuestro diodo va a ser de aproximadamente 0.7 volts. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de saber. Otra cosa que es muy importante y que debemos de tomar en cuenta, pues es también la parte de dónde son las aplicaciones o qué tipos de diodos hay. Hay diodo Zener, hay diodo el LED, el propio LED es un diodo. Su
bien su nombre de LED, en español es diodo emisor de luz. Entonces ahí viene que es un diodo y ustedes lo han comprobado al tratar de encenderlo de una manera incorrecta, pues simplemente el LED no enciende. Entonces ahí comprobamos que es un diodo. Una curva o la curva característica de nuestro diodo es la siguiente. Acá tenemos voltaje y pues acá vamos a tener corriente, una corriente. Entonces, ¿cómo es la curva característica del diodo? Pues es la siguiente. Tenemos algo así. Y acá nos indica que en esta parte es donde se rompe y empieza a tener un consumo, el consumo de corriente se va elevando y como ya lo habíamos dicho, aquí son 0.7 volts. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito más. Algo que se me estaba pasando es que aquí les decía yo que cuando conectamos de manera inversa, que es en este caso, nos dice que la corriente pues es igual a cero, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí con esta misma gráfica nos dice que tenemos este punto, este voltaje de ruptura, donde pasa una corriente, pero esa corriente es mínima, o sea, es muy pequeña. Pero cuando llegamos a su voltaje de ruptura, que eso nos lo debe dar el fabricante en las especificaciones, pues cuando llegamos a ese valor, por ejemplo aquí es 0.7, aquí puede ser un valor más alto, pues rompe y se cortocircuita lo que es mi diodo y entonces ya va a dejar pasar la corriente, pero ya no nos va a servir como diodo. Entonces, de hecho, ya no nos sirve. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y pues podemos calcular la corriente del diodo con esta ecuación, donde nos dice que ID es corriente del diodo que multiplica una corriente superficial de fugas y esto a su vez multiplica un exponente de voltaje del diodo sobre N y el voltaje térmico menos 1. Para que quede más claro vamos a hacer ahorita un ejemplo. Entonces vamos a poner atención en el siguiente ejemplo. Ok, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que vamos a determinar la corriente del diodo y tenemos estos datos. Entonces vamos a sustituir en la ecuación, en esta ecuación, vamos a sustituir esos datos y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces nos dice que la ecuación es la siguiente y por ende voy a empezar a sustituir, pero antes este valor que me lo está dando en milivolts lo voy a pasar a volts para jugar con las mismas unidades. Acá estoy trabajando con volts, entonces si esto lo convierto a volts, pues simplemente tengo que agregar tres puntos decimal, bueno, recorrer el punto decimal 3 lugares para que me dé volts. Entonces esto sería igual a 0.0257 257 volts. Bien, entonces vamos a empezar a sustituir y nos dice que la corriente del diodo va a ser igual a IS, que va a multiplicar a 0.1, que es mi voltaje del diodo, bueno, una exponencial eh, sobre N, que multiplica, N es 1, que multiplica al voltaje térmico. Entonces vamos a ver que esto va a ser lo mismo, entonces porque es 0.0257 volts, ok, y esto a su vez pues le restamos 1, ahí está. Entonces esto si lo hacemos en la calculadora nos dice que va a ser igual a 48
48.96 menos 1. Solamente lo que resolví fue el exponencial. Bien, ahora ya resolviendo esta parte, pues es 48.96 menos 1, pues es 47. Y nos dice que nuestra corriente de diodo va a estar en función, o va a ser igual a 47.96 IS. Entonces queda una función de IS. Espero haya quedado claro. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede aún más claro. Una disculpa, creo que no se estaba grabando el procedimiento, pero no se preocupen, aquí está. Entonces, rápidamente, lo que tenemos aquí son los valores que nos dan el problema. Y acá lo que hicimos es convertir los 25.7 milivolts a volts. Y después ya sustituimos en la fórmula. Espero que así se esté viendo la fórmula. Creo que no, ¿verdad? Entonces, ahí está, esa es la fórmula. Bien, y acá lo que fuimos haciendo ya fue sustituir los valores. Aquí, como les decía, habíamos convertido estos 25.7 milivolts a volts y ya sustituimos. Entonces nos queda esto. Resolviendo la parte del exponente nos da 48.96 y hacemos acá una resta y ya nos queda 47.96 IS. Bien, ahora lo que tenemos es un problema muy similar, pero ahora lo que nos pide es calcular IS. Entonces hay que tener cuidado en cómo vamos a hacer. Lo primero que debemos de hacer es solucionar la parte de la ecuación. Vamos a despejar IS. Vamos a hacer el procedimiento. Entonces, sustituyendo la ecuación, nos dice que IS va a ser igual a ID sobre E al voltaje de diodo sobre N, que multiplica el voltaje térmico, menos 1. Bien, y esto es todo. O sea, es lo único que hicimos aquí en digamos en IS. Si está multiplicando, esto pasa dividiendo y ya, es todo. Bien, vamos a continuar con el ejercicio y ahora vamos a sustituir los valores que nos están dando. Y lo que sigue es lo siguiente. Bien, tenemos a que nuestro corriente de diodo es igual a 300 amperes sobre E a la 1.2 sobre 2 que multiplica a este voltaje. Si lo convertimos, pues nos queda 0.025 volts. Entonces es lo que debemos de poner, 0.025 menos 1. Y esto lo resolvemos y nos va a quedar en 2.177 por 10 a la menos 8 amperes. Amperes es la única unidad que nos queda. Aquí son volts arriba y volts abajo, se eliminan y lo único que nos queda es amperes. Entonces ahí está nuestra IS solucionada. Espero haya quedado claro. Si no, me dicen en el chat cualquier duda que tengan y la resolvemos. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto.